Bueno, damos la bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que a primera vista podría sonar a papeleo aburrido o a jerga de oficina. Sí, totalmente. Suele dar un poco de pereza inicial. Exacto, da pereza, pero en realidad es el auténtico motor de la civilización humana. La gran premisa de hoy es la siguiente. ¿Es la administración un invento moderno de las corporaciones con traje y corbata o es algo que llevamos grabado a fuego en nuestro ADN desde que vivíamos en cuevas? Es un punto de partida fascinante. A ver, solemos imaginar la administración como hojas de cálculo, reuniones interminables y gráficos de rendimiento. Sin embargo, si escarbamos un poco en la historia, descubrimos que es literalmente la herramienta de supervivencia y evolución más poderosa que ha desarrollado nuestra especie. Vale, pues vamos a desgranar esto porque el material que analizamos hoy abarca de todo. La misión de este recorrido es entender el origen y la evolución de esta disciplina. ¿Eso es? Vamos a ver por qué conceptos como administración y gestión son hoy en día intercambiables. Y haremos un viaje que arranca en la prehistoria, salta a la revolución industrial, se adentra en el caos del siglo XXI y luego pone una lupa muy especial en la riquísima historia de México y América Latina. Un viaje completísimo. Ya te digo. Y para empezar a desenredar esa madeja, hay una duda muy común en el ámbito empresarial. ¿Hay alguna diferencia real entre administración, gestión o gerencia? Bueno, durante mucho tiempo hubo debates académicos interminables sobre esto, sobre si gestionar era más estratégico y administrar era más operativo. Sin embargo, el paradigma actual que vemos en las fuentes es claro. Hoy en día son un solo concepto unificado. Un solo concepto, entonces. Exacto. Todos esos términos convergen en una misma acción fundamental, que es coordinar esfuerzos humanos y recursos materiales para lograr objetivos concretos. Y hacerlo con eficiencia y eficacia. Se llame como se llame, el fin último es hacer que las cosas funcionen. Fíjate, siempre me ha dado curiosidad el origen de estas palabras tan corporativas. Supongo que administración tiene alguna raíz antigua que explica por qué la usamos para definir este caos organizado. Así es, y esa raíz etimológica es crucial, porque encierra la esencia misma del concepto. La palabra viene del latín. Se forma con el prefijo ad, que significa hacia o dirección, Ujú. y la palabra minister, que implica subordinación u obediencia. Básicamente significa realizar una función bajo el mando de otro. De hecho, minister viene a su vez de minus. Minus de menos. Claro, un comparativo de inferioridad, en contraposición a magister, que denota autoridad. Desde su origen más primigenio, la palabra nos habla de una estructura de roles. Alguien que dirige y alguien que ejecuta. Ya. A ver, la palabra subordinación hoy en día tiene connotaciones casi negativas. Suena a perder autonomía. Pero entiendo que en su origen era puramente funcional. Hay que verlo desde la utilidad práctica totalmente. Hay una definición histórica de una pionera del pensamiento organizacional, Mary Parker Follett. Ah, la tengo por aquí anotada. Lo resume de una forma casi poética. Ella definía la administración como el arte de hacer las cosas por conducto de las personas. Es una frase brillante, porque quita el foco de las máquinas o el dinero y lo pone puramente en el factor humano, en la coordinación de voluntades. El arte de hacer las cosas por conducto de las personas. Me gusta mucho. Pero para entender cómo llegamos a dominar este arte, tenemos que viajar al inicio de todo, a la época primitiva, porque entiendo que antes de ser una ciencia de negocios, la administración fue una pura necesidad de subsistencia. Puramente biológicas, sí. Claro, para cazar un mamut o decidir dónde montar un campamento para pasar el invierno, no valía con salir corriendo todos a la vez. Ese es el contexto clave. En la prehistoria vemos la primera manifestación de este arte a través de la división básica del trabajo, normalmente por edad y sexo. El simple hecho de decidir quién sale a cazar, quién se queda recolectando frutos o quién cuida el fuego ya implicaba planificación. Ya había una estructura. Sí había un liderazgo incipiente y un trabajo en equipo rudimentario. Aplicaban la esencia del proceso administrativo a través del método de ensayo y error. Un conocimiento que pasaba de generación en generación. A ver, entiendo el punto, pero ¿podemos llamar a eso realmente administrar?
¿No era puro instinto animal como una manada de lobos cazando más que una gestión consciente? Es una distinción muy importante, pero lo que separa la caza del lobo de la prehistoria humana es la planificación a largo plazo y la creación de herramientas complejas. Los humanos primitivos no solo reaccionaban al hambre, preveían el invierno, organizaban reservas de alimentos, asignaban tareas específicas basadas en habilidades. Y coordinaban la fabricación de armas, imagino. Exactamente. Esa anticipación y distribución consciente de recursos es la semilla exacta de lo que hoy llamamos administración estratégica. Visto así, tiene todo el sentido. Coordinar una cacería prehistórica es el tatarabuelo de la gestión de proyectos moderna. Totalmente. Pero demos un gran salto en el tiempo. Si avanzamos miles de años superando a los faraones y los antiguos imperios, aterrizamos en lo que muchos consideran el siglo de la administración, el siglo XX. Es el momento en el que decimos adiós a los pequeños talleres artesanales. Y damos la bienvenida a las gigantescas fábricas de la revolución industrial. Eso es. Si conectamos esto con el panorama general, la revolución industrial fue el catalizador absoluto. Imagina lo que supone pasar de un maestro zapatero, que coordina a 3 aprendices en su pequeño taller, a gestionar a 5.000 obreros en una inmensa línea de ensamblaje llena de máquinas de vapor peligrosas. Madre mía, un salto abismal. Esa complejidad monumental exigió crear por primera vez la figura de administradores profesionales fijos. Pasamos de un mando empírico o puramente coercitivo a buscar modelos basados en el método científico. Es en esta época cuando aparecen figuras que suenan casi mitológicas en el mundo empresarial. Sé que nombres como Henry Ford cambiaron las reglas del juego con la línea de montaje. Henry Ford es un ejemplo perfecto. En 1914 revolucionó el mundo no solo por cómo fabricaba coches, sino por cómo administraba a la gente. Redujo jornadas y llegó a duplicar el salario a $5 al día. Para reducir la rotación de personal, supongo. Exacto. Pero antes de él estuvo Frederick Taylor, obsesionado con medir los tiempos y movimientos de cada obrero para exprimir la máxima eficiencia. Y por supuesto el francés Henry Fayol. ¿Qué aportó Fayol exactamente para ser tan relevante las fuentes? Fayol estructuró el caos directivo. Fue el primero en definir el acto de administrar con 5 verbos que aún hoy son la columna vertebral de cualquier gerente. Prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Eso es. Él dijo que no basta con tener máquinas rápidas. Necesitamos un método para gobernar la empresa. Suena increíblemente rígido. Me imagino a un señor con sombrero de copa controlando todo con un cronómetro. Y supongo que en el siglo XX, donde el objetivo era producir 1000 coches idénticos al día, ese modelo predecible funcionaba de maravilla. Funcionaba a la perfección para ese contexto. Pero luego llegamos al siglo XXI y las reglas del juego saltan por los aires. Literalmente saltan por los aires. Entramos en la era de la información de Internet, de la hiperglobalización y de la automatización. El modelo de Fayol sigue siendo útil, pero ya no es suficiente. Ahora las organizaciones se enfrentan a un concepto aterrador: la administración de la incertidumbre. Administración de la incertidumbre. Suena oxímoron. ¿Cómo puedes administrar algo que no sabes qué va a pasar? Ese es el gran reto actual. En el siglo pasado, el objetivo era gestionar lo previsible, calcular cuántas piezas saldrían de una máquina si operaba a cierta velocidad. Claro, pura matemática industrial. Hoy los mercados financieros caen por un mensaje en redes sociales. Una cadena de suministro global se paraliza por un barco atascado en un canal, o surge una nueva tecnología en cuestión de meses. Para sobrevivir a esta volatilidad extrema, el nuevo paradigma es la organización inteligente. He visto mucho ese término de organización inteligente en los textos asociado a palabras técnicas que a veces parecen magia negra corporativa, como el data warehouse o la minería de datos. Para alguien que no sea ingeniero informático, ¿qué es esto exactamente y cómo actúa de gerente? Pensemos en el data warehouse o almacén de datos como una biblioteca gigantesca y mágica. En el siglo XX, un gerente tenía que leer informes semanales para adivinar qué querían los clientes. Hoy, un data warehouse recopila millones de datos en tiempo real. Lo que la gente compra en Tokio, el clima en Monterrey, el tráfico en Madrid. Todo a la vez. Todo.
Y la minería de datos es como tener a miles de bibliotecarios ultra rápidos que buscan patrones ocultos en esa montaña de información. Te pueden decir que cuando llueve en martes, la gente compra un 30% más de este producto y hay que enviar más camiones ya. Vaya, o sea, el enfoque ya no es exprimir la eficiencia física de un obrero en una cadena de montaje, sino gestionar la información y el conocimiento. El capital intelectual se vuelve el recurso más valioso. Exactamente. El éxito organizacional actual ya no depende solo de las economías de escala. Espera un momento, pausa ahí. ¿A qué nos referimos con economías de escala? Buena aclaración. La economía de escala es el principio clásico del siglo XX. Cuanto más produces de algo, más barato te sale fabricar cada unidad. Vale. Por ejemplo, hacer un solo coche es carísimo, pero hacer 100.000 reduce el coste por coche. En el siglo XX, el que fabricaba más y más barato ganaba. Pura cantidad. Hoy en día, en el siglo XXI, puedes tener la fábrica más grande del mundo, pero si no tienes a las personas adecuadas analizando los datos para saber qué quiere el mercado antes de que el mercado mismo lo sepa, estás fuera del negocio. Es un cambio de mentalidad brutal. Y es muy fácil mirar a Henry Ford o a los centros de datos modernos y pensar que esta evolución administrativa es un invento puramente occidental o europeo. Suele ser el sesgo habitual. Pero las fuentes traen todo un caso de estudio histórico que rompe completamente con esa idea. Aquí es donde damos un giro geográfico apasionante. Hablemos de América Latina y en concreto de la historia de México. Es un viaje necesario porque demuestra que la complejidad organizativa es inherente a la condición humana y no a una geografía específica. Si nos remontamos a la época prehispánica, mucho antes de la llegada de los españoles, encontramos sistemas administrativos deslumbrantes. En el horizonte preclásico y clásico tenemos a los mayas. Siempre pensamos en los mayas por sus templos y pirámides majestuosas, como Chichén Itzá o Uxmal, pero imagino que levantar todo eso sin bestias de carga ni ruedas requería un nivel de gestión brutal. Y tanto. Su capacidad administrativa no solo se reflejaba en mover piedras, requería alimentar a miles de constructores, lo que exige planificación agrícola a gran escala. Para eso, desarrollaron un dominio astronómico impecable, un calendario exacto para las cosechas y una numeración vigesimal. Matemáticas y astronomía al servicio de la administración. Coordinar el sustento de esas ciudades-estado requería una administración centralizada y un poder teocrático extraordinariamente bien engrasado. Y luego llegamos al horizonte posclásico, dominado por el Imperio Azteca. Sé que lograron una expansión territorial tremenda, pero ¿cómo organizaban el día a día de un imperio tan vasto? Desarrollaron un sistema de administración implacable y súper eficiente. Era un estado militar teocrático, sí, pero su verdadera fuerza residía en su organización social y económica. La base de todo era el calpulli. ¿Qué era exactamente un calpulli? ¿Como un barrio o un ayuntamiento? Un poco de ambos. Era una unidad social compleja, similar a un clan familiar extenso, que poseía tierras comunales. Estaban gobernados por un consejo de ancianos que distribuía la tierra, organizaba el trabajo agrícola y recaudaba los impuestos a nivel local. Entiendo. ¿Y cómo se estructuraba la sociedad a partir de ahí? La sociedad azteca tenía una estratificación muy especializada en tres clases. Primero, los nobles, que eran los administradores del Estado, los jueces y los militares. Ellos se encargaban del cobro centralizado de tributos. La élite gestora. Luego estaban los comerciantes y artesanos, que tenían un estatus especial, poseían bienes propios y estaban exentos de tributos. Y finalmente los tributarios, la gran mayoría que trabajaban la tierra de los cálpulis y pagaban los impuestos con su trabajo o sus cosechas. Fíjate, cuando escucho palabras como sistema tributario implacable o estado militar, me pregunto si podemos llamar a eso buena administración, o si los textos nos indican que era simplemente una forma muy bien organizada de opresión hacia esa gran mayoría de tributarios. Es una reflexión muy pertinente, y las fuentes abordan esto. Desde nuestra perspectiva ética moderna, es fácil verlo como opresión, pero los análisis históricos separan la moral de la mecánica. Puramente como técnica administrativa, fue un sistema de una eficacia asombrosa. Totalmente funcional para sus objetivos. Exacto. Lograron mantener abastecida a Tenochtitlán, una metrópoli que era más grande y limpia que Londres o el París de la misma época. Tenían mercados donde fluían productos de miles de kilómetros de distancia, con un control de inventario y precios envidiables.
Como herramienta para alcanzar los objetivos del Estado, la administración azteca fue magistral. Es un matiz importante mantener esa neutralidad al analizar la historia. Pero todo ese sistema autóctono, esa maquinaria tan precisa, choca de frente y se desmorona con la llegada de la época colonial entre los años 1500 y 1700. El cambio de paradigma tuvo que ser un terremoto administrativo. Fue un reseteo total. Pasamos de los calpullis a un sistema centralizado puramente burocrático y de poder absoluto manejado desde España por la corona, los virreyes y el Consejo de Indias. Con objetivos totalmente distintos, supongo. Claro, la economía se volcó en la extracción, la minería de plata y oro y la agricultura a gran escala. Y para lograr esto, importaron e impusieron métodos de administración del trabajo muy específicos como las encomiendas, el peonaje y los famosos obrajes. Espera, los obrajes. He leído sobre ellos en los apuntes. Eran básicamente los talleres clandestinos, los típicos lugares de explotación laboral del siglo XVI. Es una analogía bastante certera. Los obrajes eran grandes talleres o espacios físicos dedicados a la manufactura principalmente textil. Fueron los primeros intentos de producción industrial en la región, pero las condiciones de trabajo eran extremadamente duras, con mano de obra indígena forzada o endeudada. Y sin ningún tipo de regulación a favor del trabajador. Todo este incipiente sector manufacturero estaba bajo el férreo control de los gremios. Estas eran asociaciones cerradas que dictaban quién podía producir qué, a qué precio y con qué calidad. Fue una época donde el modelo administrativo priorizaba el control absoluto y la extracción rápida de riqueza, dejando poco margen para la innovación local. Eso nos lleva de lleno al siglo XIX, la era del México independiente. Imagino que tras la independencia, construir un aparato administrativo desde cero en un país tan inmenso debía ser un caos. Lo fue. La inestabilidad política fue la norma durante gran parte del siglo. Hubo guerras, cambios de gobierno constantes y los estilos de administración volvieron a ser muy empíricos y rudimentarios. Sin embargo, en medio de esa turbulencia, los textos destacan un hito administrativo fundamental que marca un antes y un después. La creación del Banco del Avío en 1830. Ah, sí, el Banco del Avío. ¿Por qué es tan importante en la historia de la administración? Porque fue el primer intento institucional y estructurado de fomento industrial en el país. Fue un banco de desarrollo creado por el gobierno para prestar dinero y comprar maquinaria moderna para impulsar la minería, la agricultura y la incipiente industria textil. Un esfuerzo muy visionario por aplicar la administración económica al desarrollo de un país recién nacido. Fue pionero, sí. Y supongo que ese esfuerzo plantó una semilla porque, más tarde en ese mismo siglo XIX, llegamos a la etapa de reforma y sobre todo al porfiriato. Entiendo que ahí la industrialización pisó el acelerador a fondo. Así es. Durante el porfiriato se promovió intensamente la llegada de capital extranjero. Se construyeron miles de kilómetros de ferrocarriles que requerían una logística brutal y se modernizó la minería y la industria. Se introdujeron patentes y nueva maquinaria. Pero siempre hay un pero en estas épocas. Y aquí está la gran paradoja administrativa de esta época. Los sistemas para gestionar a las personas seguían siendo profundamente arcaicos. Se traían las máquinas más modernas de Europa, pero la gestión laboral seguía anclada en esquemas centralizados, autoritarios y abusivos como las tiendas de raya. Máquinas del siglo XX con relaciones laborales casi feudales, una bomba de relojería que lógicamente explotó. Y eso nos lanza de lleno al siglo XX en México. Arranca con la Revolución Mexicana que supongo que volvió a reescribir todas las reglas del juego administrativo en el país. Totalmente. La revolución desmontó ese sistema rígido. Tras ella, vemos avances monumentales en la organización del Estado. Se realiza el reparto agrario, se promulga la Constitución de 1917 que introduce derechos laborales pioneros a nivel mundial. Y décadas después llega un hito gigantesco, ¿verdad? Sí, la nacionalización de la industria petrolera. El Estado asume el rol de gran administrador. El país empieza a industrializarse en serio, con una proliferación de pequeñas industrias nacionales, conviviendo con grandes empresas transnacionales que empiezan a llegar. Me imagino que durante gran parte de ese siglo las empresas nacionales operaban un poco protegidas en su mercado local, pero hacia los años 90 hay un evento que obliga a todo el mundo a despertar de golpe. El Tratado de Libre Comercio, el famoso TLC. ¿Cómo afectó esto a la forma de gestionar las empresas en México? Fue un shock sistémico.
De la noche a la mañana, una fábrica de zapatos en León o una empresa de manufactura en Monterrey tenía que competir en calidad y precio con gigantes corporativos de Estados Unidos y Canadá. O te adaptas o mueres. Esto obligó a la planta productiva del país a modernizarse a marchas forzadas. Hubo una profunda reconversión industrial. Las empresas nacionales tuvieron que adoptar prácticas administrativas globales, certificaciones de calidad y modelos de eficiencia internacional para no desaparecer. Y así, casi sin darnos cuenta, aterrizamos en nuestro presente, el siglo XXI en América Latina. Hoy el ecosistema que describen las fuentes es fascinante y complejo. Tienes en la misma ciudad a gigantes globales, empresas transnacionales, hipertecnológicas, y al mismo tiempo un tejido inmenso de pequeñas y medianas empresas, las pymes, que son las que realmente sostienen el empleo. Es un contraste muy marcado. Vemos automatización, inteligencia artificial, software de gestión en la nube. Básicamente la región está plenamente sincronizada con la globalización económica. Es cierto, pero aquí hay una reflexión vital que debemos extraer de esta evolución histórica. Si América Latina desea superar las barreras estructurales y el subdesarrollo, la solución administrativa no puede ser simplemente un copia y pega de modelos extranjeros. Claro, importar un manual de gestión de Silicon Valley o de Tokio y aplicarlo sin más en una pyme de Ciudad de México o Bogotá suele acabar en fracaso. Exacto. El contexto cultural, las leyes, la forma de relacionarse de la gente es completamente distinta. ¿Es que no tiene nada que ver? El verdadero reto de la administración contemporánea en la región es descubrir su propio potencial, reconocer sus particularidades culturales, su enorme resiliencia, y también ser honestos con sus carencias estructurales. Tienen que adaptar las herramientas tecnológicas globales a la realidad local de su talento humano. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos analizado hoy? Hemos recorrido miles de años de historia en un rato. Ha sido un viaje intenso. Pero si hay una conclusión clara tras este viaje, es que la administración es cualquier cosa menos papeleo aburrido. Desde aquel grupo en la prehistoria decidiendo quién cazaba y quién recolectaba, pasando por la minuciosa recaudación de tributos en el Imperio Azteca, los rudimentarios obrajes coloniales, el boom ferroviario del Porfiriato, hasta llegar a la gestión predictiva de datos de una corporación moderna. La administración es el gran motor invisible de la humanidad. El tejido que lo conecta todo. Es la disciplina maestra que nos permite organizar el caos y lograr hazañas que serían imposibles para un individuo aislado. Y en medio de toda esa evolución tecnológica y social, no debemos perder de vista la idea central de Mary Parker Follett que mencionamos al principio. Muy cierto. Ya sea que estemos coordinando a constructores de pirámides o a ingenieros de software trabajando en remoto, la esencia irreductible de la administración sigue siendo el arte de hacer las cosas por conducto en las personas. Las herramientas cambian drásticamente, pero el sujeto activo y pasivo de la administración seguimos siendo los seres humanos. Y precisamente sobre ese factor humano quiero proponer una idea final para que quienes nos escuchan se la lleven y la rumien un poco por su cuenta. Hemos visto que la esencia histórica de la administración, desde esa raíz latina minister, siempre se basó en la subordinación. Humanos trabajando bajo el mando y la dirección de otros humanos. Así es. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro muy, muy cercano? Cuando los sistemas de inteligencia artificial y la automatización asuman el control total de las decisiones operativas. Cuando sea un algoritmo, y no un jefe, el que determine los turnos de trabajo, evalúe el rendimiento y diseñe las estrategias del mercado. Es una gran incógnita. ¿Seguiremos usando la tecnología para administrar personas? ¿O cruzaremos una línea donde terminaremos siendo nosotros, los administrados, los subordinados de las propias organizaciones inteligentes que hemos creado? Ahí dejamos la reflexión para nuestra audiencia. Un cierre verdaderamente provocativo para un recorrido muy revelador. Esperamos que quienes nos han acompañado hoy hayan disfrutado este viaje a través del tiempo tanto como nosotros. Ojalá sigan cuestionando, investigando y buscando nuevas perspectivas sobre cómo nos organizamos. Nos vemos en el próximo